Los grandes iniciados, tomo 1. Bodhidharma, misionero budista. En la historia del misticismo universal, Bodhidharma ocupa un lugar privilegiado por el hecho de haber llevado el budismo a China y fundado la escuela Chan, de la cual posteriormente surgiría el famoso budismo Zen. Para los adeptos hindúes, constituye el 28º patriarca del budismo hindú, mientras que para los budistas chinos es el primero, recibiendo entre ellos el nombre de Ta-mo. Los orientalistas estiman que hay bases suficientes para considerarlo como un personaje ciertamente histórico. Se sabe que era hindú, probablemente un príncipe de la región de Madras, que nació alrededor del año 470 después de Cristo. Según la tradición, fue iniciado en el budismo Mahayana por un maestro llamado Panyatara. Hacia 526 partió a China con la misión de llevar a aquellas lejanas tierras las enseñanzas del Buda. Sostiene la tradición que desembarcó en Cantón, llevando las religiones de Buda, por lo cual fue recibido con grandes honores por el gobernador emperador chino y su corte. La escuela Chan evolucionó y llegó a Japón, adoptando en aquel país la forma del Zen. Los budistas japoneses llaman Daruma a Bodhidharma, y desde hace siglos constituye uno de sus principales personajes simbólicos, de tal forma que muchas de las enseñanzas Zen transmitidas en forma de relatos lo tienen como un protagonista. En estos aparece como un sujeto de aspecto feroz y ojos penetrantes, lo cual coincide con muchas pinturas y grabados de la misma tradición que lo representaban siempre con ojos muy abiertos, los cuales esconden, a pesar de su aparente fiereza, el esbozo de un guiño. Una de estas leyendas budistas cuenta que en una ocasión se quedó dormido mientras meditaba. Al darse cuenta de lo que había sucedido, se puso tan furioso que se cortó los párpados, y estos al caer al suelo ascendieron dando origen a la planta del té. Es evidente que este episodio no encierra una verdad histórica, sino una profunda enseñanza, y como tal hay que considerarlo. Se dice que desde que esto ocurrió, los monjes Zen tomaban té para protegerse contra el sueño. La anécdota más célebre de su vida es la supuesta entrevista que sostuvo con el emperador Wu de la dinastía Lan, 397 al 439. Se dice que el emperador se vanaglorió ante él de haberse realizado una gran obra para promover la práctica del budismo y le preguntó: ¿cuál piensas que puede ser mi mérito? Fríamente Bodhidharma le contestó: en esto no hay el menor mérito. Desconcertado porque tenía una idea muy distinta del budismo, el emperador le replicó: entonces, ¿cuál es el principio primero de la sagrada doctrina? Otra vez con su calma y frialdad características, el misionero le contestó: todo está vacío, no hay nada sagrado. Al borde de la desesperación, el emperador le preguntó bruscamente: ¿quién eres tú entonces para estar aquí entre nosotros? Bodhidharma replicó: no lo sé. Para un budista zen, las respuestas de Bodhidharma están en perfecta armonía con el espíritu que anima a toda la doctrina. Sin embargo, el emperador, a pesar de ser piadoso y muy instruido, fue incapaz de comprender. Quizá decepcionado por esto, se retiró al monasterio de Shaolin, en las montañas del estado de Wei. Se dice que ahí pasó 9 años de su vida en una caverna, mirando la pared, completamente inmóvil. D.T. Suzuki, el célebre maestro zen contemporáneo, advierte que todo esto no debe ser interpretado al pie de la letra, ya que la anécdota se refiere más bien a su estado interior, o sea, al acto de excluir de su mente todos los pensamientos que aferran a un hombre a la existencia material. La tradición también afirma que permaneció en esta posición hasta que se le aproximó el monje Shen Huang, quien habría de convertirse en su sucesor.
y era el segundo patriarca de los budistas chinos. Bodhidharma pasó el resto de su vida en el monasterio de Luoyang, donde fundó su célebre escuela Chan, escuela de la meditación, también conocida como Hing Song, escuela de la espiritualidad. Se dice que murió en 543. Su influencia fue decisiva para el desarrollo del budismo en China y para la posterior formación del Zen. Las enseñanzas de la escuela Chan resultaron mucho más apropiadas a la mentalidad china que los otros sistemas budistas. De ahí que se extendiera rápidamente. La doctrina de Bodhidharma se basa en el constante esfuerzo personal y en la búsqueda ininterrumpida de esta concentración espiritual, de donde se derivará la doctrina Zen y su meditación. Este extraordinario esfuerzo contemplativo proclamado por el patriarca tenía por objeto alcanzar una realidad inefable que ningún texto oculto estaba en posibilidad de interpretar, ya no digamos de proporcionar. La escuela Chan no le otorga ni mucho valor al estudio ni a las manifestaciones rituales. Todo el esfuerzo del adepto debe concentrarse en la búsqueda del éxtasis, el acceso al vacío absoluto que implica la abolición de todo acto y todo pensamiento. Jacob Boehme, el zapatero iluminado. Nacido el 24 de abril de 1575 en Alt-Sedenberg, Silesia, fue hijo de un granjero y su infancia transcurrió en un medio muy humilde. Después de convertirse en un maestro zapatero, se casó y tuvo 4 hijos. Hasta entonces todo indicaba que este artesano pasaría ignorado por la historia, pero a los 25 años tuvo una extraordinaria experiencia mística que cambió totalmente su vida. En su primer libro, Aurora, escrito en 1612, se refiere a esta experiencia de la siguiente manera. Fue un triunfo espiritual del que no pudo hablar ni escribir, solo pude ser comparado con aquel donde la vida nace en medio de la muerte, y es como la resurrección de los muertos. Experimentó varias de estas iluminaciones. La segunda de ellas fue descrita así por uno de sus biógrafos. La mirada de Boehme fue atraída por un brillante plato de porcelana que reflejaba el sol. De pronto un extraño sentimiento se apoderó de él, pues parecía como si estuviera viendo dentro del corazón mismo de la naturaleza y contemplando su más profundo misterio. Sobrecogido y deseando desvanecer pensamientos tan presuntuosos, salió al jardín. La visión persistió y se volvió aún más clara. El pasto y las flores parecían vibrar con extrañas fuerzas vivientes. La capa de materia sobre la naturaleza pareció desvanecerse y revelar la vida luchando bajo ella. La publicación de su primera obra lo puso en conflicto con el pastor de su pueblo, y éste le prohibió seguir escribiendo. Sin embargo, su vida ya había cambiado. En 1613 vendió todas sus pertenencias y se dedicó a viajar por toda Alemania impartiendo conferencias. En 1619 escribió su segundo libro, Los 3 principios de la esencia divina, y de ahí pasó su muerte. En 1624 escribió 30 libros y panfletos. Jacob Boehme fue siempre un devoto seguidor de la doctrina luterana y se le considera como el más grande original de los místicos protestantes. Se dedicó durante mucho tiempo al estudio de las ciencias iniciáticas, llegando a dominar principalmente la alquimia y la astrología. Conocía perfectamente la obra de Paracelso y su doctrina revelaba también la influencia de la tradición mística encabezada por Maese Eckhart. Creía Boehme que Dios moraba en algún lugar muy alejado de la tierra
y que en ésta se encuentra la tensión, todos los opuestos. El bien solo se conoce en oposición al mal, el amor en oposición al odio y así sucesivamente. El en sí y el no, todas las cosas subsisten. Afirmaba, asimismo pensaba que en el hombre el balance armonioso de los opuestos se pierde únicamente cuando el libre albedrío humano se separa de la voluntad divina. Entonces las fuerzas internas del hombre están en una lucha terrible y la esencia divina que exista en él se pierde y sobreviene la caída en el mal. Bohème impartía su doctrina a todo aquel dispuesto a escucharlo, pues pretendía alejar a todos contra un desastre inminente que se presentaría, a no ser que la humanidad se arrepintiera. Uno de sus mayores deseos era unificar la Iglesia católica y la protestante. Aunque en su época la doctrina de este iniciado fue bastante criticado, y sus escritos influyeron más tarde en numerosos filósofos como Hegel, Schopenhauer y Nietzsche en Alemania, y en místicos como los cuáqueros, William Law y William Black en Inglaterra. Para Bohème, el hombre es una copia en miniatura de Dios y el universo. Partiendo de la idea cristiana de que Dios es una Trinidad, pensaba que los cielos también lo eran. Según su doctrina, el cielo representaba a Dios Padre. El sol, que es el centro del cielo, representa a Cristo, o sea, el corazón del Padre. El centro de su amor, la energía creativa que mantiene toda la vida en el mundo y la luz de los cuerpos celestes, representan al Espíritu Santo. Así como Dios es triple, también lo es el hombre, ya que fue creado a su imagen y semejanza. De este hecho se deriva la teoría de Bohème sobre los tres nacimientos del hombre, el elemental por el cual obtiene su cuerpo, el astral por el que obtiene sus instintos e inteligencia, y por último el espiritual, en virtud del cual alcanza la esencia divina, o sea, el elemento que convierte al hombre en un Dios en potencia. Dios creó a Adán para reemplazar a Lucifer, el ángel caído, pero como Adán pecó en el paraíso, también cayó y el hombre fue expulsado del Edén. Para salvar a la humanidad, Dios mandó al mundo a Cristo, el segundo Adán, el hombre Dios, el corazón del hombre. La esencia divina en cada hombre debe ser salvada mediante la entrada de Cristo en su corazón. El hombre debe perder todo su egoísmo y alcanzar un estado del total entrega, un estado de armonía consigo mismo y con el deseo divino. En tal estado el hombre renace. En Bohème como en Paracelso, el renacimiento se encuentra en el centro de todos los procesos, tanto en el hombre como en el universo. Al tratar de explicar cómo Dios, que es invisible, infinito y eterno, creó un mundo visible, material y limitado, en espacio y tiempo, Bohème utilizó los simbolismos alquímicos y cabalísticos, elaborando así su teoría de las 7 propiedades de la naturaleza. Unió estas propiedades con los planetas y los metales de acuerdo con la astrología y la alquimia. En la base de todo lo que existe se encuentra el abismo, la calma eterna que no es existencia sino su potencialidad. Al contraerse, este vacío da origen a la primera propiedad de la naturaleza, que corresponde a Saturno y al plomo, luego a la segunda, Mercurio y Azogue, y a la tercera, Marte y hierro. Estas tres propiedades se corresponden con la sal, el azogue y el azufre, sustancias a partir de las cuales todo se transforma, según Paracelso. En la cuarta propiedad, Sol, oro, se encuentra un rayo purificador que simboliza el amor y que se transforma en la quinta, Venus, el cobre, y la sexta, Júpiter, estaño. Comunica la alegría de hablar y el canto. La séptima, luna, plata, es la que él llama casa, o sea, lo que contiene a todas las demás propiedades y que en ellas se funden para formar una unidad eterna. A través de estas propiedades Dios se manifiesta materialmente, en ellas se contempla como en un espejo.
Al contemplarse en ellas, es un ejercicio de amor, de fuerza creativa que lleva a otras esferas de existencia. Cada una de las propiedades encierra el mismo proceso de autorrealización, o sea, del abismo inarticulado hasta el fuego purificador de la cuarta propiedad, a la canción de alabanza de la sexta y a la unión eterna de la séptima. Es este el proceso que el iniciado debe seguir para llegar a la verdad y a la sabiduría.